Hola, bienvenidos a Uno a Converne. En este video vamos a generalizar la derivada del seno hiperbólico. Nosotros sabemos lo siguiente. 1. Que si yo tengo seno hiperbólico de z, su derivada es el coseno hiperbólico de z. 2. Que si yo tengo seno hiperbólico de g de z, su derivada es el coseno hiperbólico de g de z por la derivada de g, que es g' de z, aplicando la regla de la cadena. 3. Que si yo tengo la derivada del seno hiperbólico al cubo de z, derivado, ¿no? ¿Cuál es la derivada de eso? Entonces, que quede muy claro. El seno hiperbólico al cubo de z, yo lo puedo escribir como el seno hiperbólico de z al cubo. Y esto, derivado. ¿Y entonces cómo se deriva esto? Pues 3 seno hiperbólico de esto a la 3 menos 1 por la derivada del seno, que es el coseno. O sea, la derivada de esto sería 3 seno hiperbólico de z a la 2 por la derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico, por la derivada interna, que vale 1. Ahora, esto lo puedo escribir como 3 seno hiperbólico al cuadrado de z por el coseno hiperbólico de z. Entonces, lo que quiero con esto es que aquí, ¿cómo se deriva esto? Entonces, primero derivamos el 3, o sea, esto sería 3 seno hiperbólico a la 3 menos 1 de z por la derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico de z, y por la derivada de z, que vale 1, que no la escribimos casi nunca, ¿no? Y la omitimos. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo voy a pensar ya en generalizar. O coloquemos otro ejemplito. 4. ¿Cuál sería la derivada del seno hiperbólico a la 5 de z a la cuarta más 1? Entonces recordemos que lo primero que hacemos al derivar esto es derivar el 5. Entonces sería 5 seno hiperbólico a la 4 del ángulo por la derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico del ángulo, ¿no? Z a la cuarta aquí, ¿no? Z a la cuarta más 1 por la derivada del ángulo, que es 4 z al cubo. Porque la derivada de la constante vale 0. Y entonces así, analicemos. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico a la n de z? O mejor, generalicemos. De g de z a la m. Entonces recuerde que n y m son números reales cualquiera, ¿de acuerdo? 7 medios, 18 cuartos, por ejemplo. Lo que quieran escribir ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada? Entonces recordemos, primero derivamos el n. Importante. Sería n que multiplica seno hiperbólico a la n menos 1 del ángulo g de z a la m. ¿De acuerdo? Por la derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico del ángulo, ¿no? G de z a la m. La derivada del seno hiperbólico, que es el coseno hiperbólico, es el m. Por la derivada del ángulo, que es m g de z a la m menos 1 por la derivada de g, que es
g' de z. Un ejemplo. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico a la cuarta? Voy a escribir enteros, pero ya saben que pueden ser cualquier real, ¿no? De z al cuadrado más seno z, ¿qué carajo? Seno z. Y esto que sea al cubo. ¿Cuál es la derivada? Entonces recordemos que primero derivamos el 4. 4 seno hiperbólico al cubo de el ángulo z al cuadrado más seno de z al cubo, ¿no? Vamos. A la cuarta menos 1, 3, el ángulo al cubo. La derivada del seno, que es el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico del ángulo z al cuadrado más seno de z al cubo. Por la derivada del ángulo, que es 3 z al cuadrado más seno de z a la 3 menos 1, que es 2. Y por la derivada del ángulo interno, 2z, la derivada de z al cuadrado más la derivada del seno, que es el coseno de z. Y ahí está la derivada. Recuerden que aquí pueden colocar en n y m números reales cualquiera. Lo importante es que esa derivada exista. Hasta pronto.